Ok, vamos a ver el primer tema de hoy, bien, para comenzar con la mentoría. Que este tema es fundamental, que lo aprendas bien, porque es el principio de todo, evidentemente. Así que si tenés dudas sobre esto, preguntá, bien, no te quedes con la duda nunca. Y Bien. si necesitas que lo repasemos varias veces, lo repasamos varias veces, bien. Porque al principio puede llegar a ser complejo, debido a que es una forma nueva por ahí de ver el mercado, pero con el tiempo lo vas a entender a la perfección. Bien, no te preocupes por eso. No Así que hay bueno, problema. vamos a empezar. Siempre lo primero que se intenta hacer en el mercado o lo primero que te enseñan a ver el mercado es saber las tendencias. No, yo supongo que vos conocés las tendencias, Las direcciones, ¿no? las Del mercado. direcciones. Por eso, tendencia alcista, tendencia bajista, tendencia lateral. Bien, dirección alcista, dirección bajista, como se le quiera llamar, siempre se enseña lo mismo, ¿no? Quiebre de estructuras, box, shock, y todos los que quieras, ¿bien? Siempre se enseña lo mismo. Entonces, al mercado te lo enseñan a ver de esta manera, ¿no? Higher high, higher low, higher high, higher low, ¿bien? Máximo más alto que el otro, ¿bien? Si yo tengo un máximo más alto que el otro y un mínimo más alto que el otro, estoy en una tendencia, ¿qué cosa? Alcista. Alcista. Máximos y mínimos consecutivamente más alto respecto al anterior, tendencia alcista. Si son mínimos y máximos, bien, cada vez más bajos respecto al anterior, ¿qué es eso? Una tendencia bajista, bien. Después, si no veo una dirección clara en el precio, ¿ok? No veo una dirección clara en el precio, estoy claramente en una tendencia lateral. Con todo esto, lo que intentan hacer, o lo que se intenta enseñar, es ver la dirección del mercado para poder posicionarte a favor del mercado, ¿no? Pero, esto ya es una pregunta, seguramente has intentado hacer esto, viste tu tendencia bien marcada alcista, ¿bien? Vamos a hacerlo diferente al ejemplo. Ves tu tendencia bien marcada alcista, ¿ok? Y después ves un fractal macro, ¿bien? Vas a ver algo así, por ejemplo. Algún order block acá. Liquidez previa a ese order block. Y te enseñan a que tenés que entrar acá, ¿sí o no? Ujú. Bien. Has entrado ahí, te has sacado la gran mayoría de las veces y después el precio sale disparado. Y varias veces, varias veces. Bien. Justamente lo que no contempla el tema de las tendencias es ver el mercado por liquidez. Bien. Y cuando me refiero a liquidez, vamos a la simpleza del mercado. Bien. Que para En el mercado, siempre que vos querés comprar un activo, bien, necesitas ejecutarlo a la contraparte. Alguien que, si yo quiero comprar algo, necesito que alguien me lo venda. Bien, eso hablamos un poco la clase pasada. Entonces, imagínate, yo quiero comprar, tengo la plata, evidentemente, ¿no? Quiero comprar un teléfono, necesito que alguien venda ese teléfono. Quiero comprar un perfume, necesito que alguien venda ese perfume. ¿Bien? Si yo quiero vender algo que tengo encima, no sé, imagínate, tengo una remera vieja que no utilizo, tengo una campera que ya no utilizo y la quiero vender, necesito que alguien me la compre. ¿Bien? Así es el mercado. Se ejecuta el contrato cuando hay una oferta y una demanda. Bien, son las contrapartes que llegan a un acuerdo y se cierra el trato. Eso es de la simpleza, bien, de la lógica de cómo funciona el mercado. Es una oferta y demanda. Bien, se ejecutan dos órdenes. Ahora bien, en el mercado, cuando yo estoy comprado ya, es decir, cuando yo ya compré, para yo comprar necesito que alguien me lo haya vendido. Hasta ahí vamos, ¿no? Pero Ya. si yo ahora, imagínate, me quería comprar, no sé, vi un teléfono, o vamos a hacerlo diferente. Vi una acción que pensé que se iba a disparar el precio. Ayer me la vendió la acción, listo, ya tengo la acción. Ahora es mía esa acción. Y salen mal los planes.
y empieza a bajar el precio, empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar. Yo me la quiero sacar de encima a la acción. ¿Cómo hago? ¿Qué tengo que hacer Buscar para... y venderla, ¿no? ¿Cómo? Buscas a alguien que quiera comprar para poder venderla. Excelente. Busco a alguien que quiera comprar para poder venderla. Bien, obviamente va a estar un precio más bajo. Si yo la compré a 100 y el precio está bajando, y la voy a terminar vendiendo a 80. Ahí, Claro. qué salgo ganando? Nada. Pierdo No, 80 pesos. Entonces, esa lógica se aplica al mercado porque evidentemente eso es el mercado. Bien. Y ahora vamos a ir con... ¿Dónde está? Vamos a ir un poquito con el tema de qué es la liquidez en detalle. ¿no? En el mercado hay todo el tiempo personas comprando y vendiendo. Bien, para mover el mercado, como te decía en la clase anterior, se necesita de muchísima cantidad de dinero. Bien, empezando por ahí. Entonces, cuando el precio, imagínate acá de esta acción, empiezan a comprar, las personas compran acá a 100 dólares, vamos a poner, vamos a lo redondo, 100, el precio empieza a subir y la gente que empieza a ver, como Bitcoin, por ejemplo, ¿no? Mira, está subiendo 110, voy a comprar también. Se empiezan a sumar al movimiento, bien, compro acá, compro acá. Todas esas personas que están comprando, evidentemente tienen un parámetro de salida, es decir, tienen su respectivo stop loss. Hasta ahí estamos. Vamos a ahorrar esto por ahí, no se entiende bien. Todas esas personas tienen sus stop loss en esas órdenes. Y el stop loss, bien, es una orden pendiente el stop loss, pero es una orden pendiente ¿de qué? No, no sabría decirte. ¿De dinero? No, pensalo. Vos, el ejemplo ya te lo expliqué recién. Cuando vos El- compraste la acción, si vos te querés salir del mercado, o sea, yo compré la acción, imagínate, compré una acción de Apple, bien, ¿Ya? alguien me tuvo que vender esa acción primero. Bueno, ya me la vendió, se ejecutó el contrato, listo, tengo las acciones. Perfecto. Si el mercado, yo la compré a 100 dólares y veo que el mercado empieza 90, 80, 70, para salirme del mercado, ¿qué tengo que hacer? Mm, Buscar alguien que compre, ¿no? Para poder Claro, venderla. la tengo que vender, buscar a alguien que compre para poder venderla. O sea, si yo me la quiero sacar de encima la acción, ¿qué tengo que hacer? Venderla. Venderla. ¿Mm? Bien. Todas estas personas acá están comprando. Bien, están comprando. Generalmente se suele utilizar un stop loss. El stop loss es una orden pendiente que dice, bueno, si el precio eventualmente llega hasta acá, que me saque. Si yo estoy comprado, ¿qué sería que me saque del mercado? Una orden pendiente de qué? De venta. De venta. Excelente. Son órdenes pendientes de venta. Estas son órdenes de venta. Hay gente vendiendo acá. Hay gente vendiendo. Imagínate, la acción está en 100. Hay gente que está vendiendo en 70. Esa gente son los mismos compradores. ¿Bien? Y ahora bien, Oye, imagínate esto. El precio de la acción sale 100. Y yo digo, y para mí 100 no quiero entrar en 100. No me conviene entrar en 100. Yo necesito tener un precio en oferta, un mejor precio, un precio más tentador. ¿Quién sería eh, tan generoso de venderme la acción a 70 cuando sale 100? O sea, ¿quién sería capaz de perder eso? ¿Quién me daría esa promoción? están comprando para ahí. Exacto, los mismos compradores. Estos mismos compradores están siendo parte de la liquidez del mercado. Bien, entonces, ¿qué hacen las instituciones? Empiezan a ejecutar la contraparte. De estas personas que están comprando, empiezan a ejecutarles ventas a esas, em, perdón, empiezan a ejecutar las compras a esas ventas que tienen las órdenes pendientes. Bien, por eso es que el precio baja. ¿Ok? Y una vez que baja, ¿qué hacen? Ejecutan la contraparte a las órdenes estas que están acá. Bien, a los stop loss de la orden de venta es una orden de compra. Bien, entonces empiezan a ejecutar y por eso es que el precio, una vez que toma liquidez, esto se considera liquidez en el mercado. Bien, acá tenemos dos conceptos claros. Primero, uno, ¿esto qué es liquidez? Liquidez, ¿qué es?
toda acumulación de máximos y mínimos. Bien, en los mínimos, ¿dónde voy a encontrar liquidez? En mínimos y máximos iguales, bien, los famosos doble piso, bien, triple piso. Mientras más acumulación haya en un punto, mejor. ¿Por qué? Porque ¿qué quiere decir eso? Que acá hay gente que está haciendo esto. Está comprando, está comprando, está comprando. Entonces, fíjate que por debajo de ese punto, o por debajo de este punto, ¿qué me está dejando acá? Todas esas órdenes pendientes. ¿Bien? Estas órdenes pendientes de acá. Esas órdenes pendientes que es para el mercado, liquidez. Bien, quiere decir liquidez es igual al dinero. Bien, entonces generan liquidez, el mercado se encarga de esto, de generar liquidez, la neutraliza, bien, y una vez que neutraliza esa liquidez, ingresa el concepto de inducement, bien, que es engaño. ¿Qué quiere decir? Vos si ves esto en el mercado, ¿qué pensás acá? Si ves esto específicamente, esta parte de acá, ¿qué pensás? ¿Que va a bajar o que va a subir? Va a seguir bajando. Que va a seguir bajando. ¿Por qué? Porque hubo un quiebre de estructura, por la fuerza del mercado, por todo lo que quieras, ¿o no? Vas a pensar que vas a bajar. Entonces, ¿qué vas a intentar? ¿Posicionarte en qué cosa? Ventas. En ventas. Bien. Entonces, ahí justamente está el concepto de engaño. Estas personas que están viendo el precio genera un movimiento de engaño para juntar nuevamente liquidez también acá, bien, porque el precio necesita liquidez, ¿para qué? Para después venir a neutralizarla. Bien. Entonces, genera que esas personas que estén en venta ahora, que quieran vender porque ven que el precio está bajando, bien, que se hayan sumado a ese movimiento, vayan dejando sus stop loss en otro punto estructural. Bien, en este caso, en este máximo de acá. ¿Ok? Vayan dejando sus stop loss ahí. Entonces, ahora el precio neutraliza los mínimos y se va a por los máximos. Bien, siempre el precio hace eso. Si neutralizó los máximos, se va a ir a por los mínimos. Bien, si neutralizó los mínimos, se va a ir a por los máximos. Bien, y el concepto de inducement es justamente esto, que después, cuando vos ves un famoso quiebre de estructura, ¿no? Pero en realidad es una toma de liquidez, voy a borrar un poquito, ahí estamos. Cuando vos ves este movimiento, que el precio baja, bien, pero en realidad lo que el precio hizo fue ir a buscar liquidez y en una temporalidad menor te da un quiebre estructural diciéndote, mira, acá quebré la estructura, bien, en micro. Este movimiento este quiebre estructural en micro, te está spoileando de que posiblemente este movimiento bajista, bien, simplemente haya sido una toma de liquidez y lo que va a aplicar es justamente el concepto de inducement. Estoy engañando a esas personas, estoy juntando liquidez, ¿para qué? Para ir a neutralizarla. ¿Cuándo vamos a operar nosotros? Nosotros vamos a operar. Para operar primero tenemos que identificar la liquidez, ¿bien? Máximos, ¿Ya? mínimos iguales. Después tenemos que esperar a que el precio haga esto, que tome la liquidez. Una vez que toma la liquidez, tenemos que disminuir la temporalidad y buscar un quiebre de estructura. ¿Por qué buscamos un quiebre de estructura? Porque ahí justamente el precio te está demostrando, che, pará, mira, el precio está bajando, sí, pero su estructura me está presentando quiebres, ¿bien? Me está presentando quiebres. Entonces, ojo con esto. Bien, ¿por qué? Porque el precio viene de tomar liquidez. Las personas acá que van a pensar, bueno, mira, capaz que acá tengo el Follow Up, acá tengo el 70% de Fibonacci, el 61,8, todas esas zonas, ¿bien? Entonces, eso se empieza a volver liquidez para el precio. Como tomó la liquidez de los mínimos, por ciclo, ¿bien? Y por sentido de eficiencia en el mercado, necesita ir a tomar la liquidez de los máximos. Bien, entonces, este es un ciclo normal de inducción. Toma la liquidez de los mínimos, esto que te estoy mostrando acá es acá. Nosotros entramos una vez que tomó la liquidez de los mínimos, con el quiebre de estructura en una temporalidad menor, entramos y ejecutamos compras, bien, ejecutamos compras en sentido de ir a neutralizar ahora la liquidez de los máximos. Bien, si el precio tomó la liquidez, imagínate, si el precio tomó la liquidez de los máximos y en una temporalidad menor me da un quiebre de estructura, ¿qué voy a hacer yo? ¿Voy a comprar o voy a vender? Vas a vender, obviamente. Voy a vender en sentido de qué? De que tomó la liquidez de los máximos
y voy a ir por la liquidez de los mínimos. En ¿Mm? principio, esto, si te pones a pensarlo, parece fácil, ¿no? Tengo que esperar nomás identificar dónde hay liquidez, espero la inducción, un quiebre de estructura y listo. ¿Mm? Pero no es fácil. Desde ya te lo spoileo. Bien. De momento, ¿se entendió lo que es la liquidez de mercado, cómo funciona el concepto de investment, el concepto de inducción? ¿Se entiende todo eso? Sí, sí, sí he entendido el tema de la toma de liquidez por parte del mercado, ya Bien, tanto máximo y mínimo, y bien, luego con la estructura, pues buscar la dirección o que va a tomar, bueno, la toma de liquidez, mejor dicho, en el punto, si no me equivoco, máximo o mínimo, de acuerdo a ya sea compra o venta. bien. Si te das cuenta acá, nosotros no nos vamos a fijar en la estructura. ¿Por qué? Porque la dirección te la está dando la toma de liquidez. Si la toma de liquidez fue por los mínimos, el mercado necesita subir a neutralizar los máximos. Entonces su dirección, ¿qué va a ser? Alcista. Si la toma de liquidez fue por los máximos, bien, la, el mercado tomó los máximos, necesita ir por los mínimos. Y para ir por los mínimos, ¿qué tiene que hacer? Bajar. Entonces, nosotros vemos la dirección de mercado una vez que el precio toma liquidez. Una vez que el precio toma liquidez, nosotros tenemos la dirección que viene después de esa toma de liquidez. Bien, si va a subir o va a tender a bajar. ¿Se entiende? Pero en el mientras tanto, hasta que el precio no tome un punto de liquidez, nosotros no vamos a operar. ¿Por qué? Tu gráfico, a partir de ahora, va, va a tender a estar marcado así. Te lo voy a marcar cómo va a estar tu gráfico a partir de ahora. A la estructura le vas a dejar de prestar atención, ¿ok? A la estructura, en lo que es temporalidad macro, micro y todo eso, no le vas a prestar atención ni a los quiebres estructurales ni a nada de eso. Bien, lo que vas a estar marcando ahora en adelante va a ser lo siguiente. Vamos a hacerlo un poquito mejor. Imagínate algo así. Bien, ok. Va a ser lo siguiente. De esto, ¿qué puedes sacar? Bueno, primero, punto de liquidez acá. Acá veo acumulación de mínimos. Marco esto. Bien. El precio se encuentra actualmente acá, por encima que tiene este máximo y tiene este máximo. ¿Bien? Lo único que estoy marcando, si te das cuenta, son máximos y mínimos. ¿Por qué? Porque ahí se encuentran, te acordás, por debajo de cada máximo y mínimo que hay, stop loss. ¿Bien? Entonces, tu primer tarea o tu primer, lo esencial que tenés que empezar a hacer es empezar a marcar fractales. ¿Sabes lo que es un fractal? Si no me equivoco, un punto en el que sube y baja el precio y eso se considera un fractal, si no me equivoco. La definición de fractal es un impulso con un retroceso. ¿Eso qué hace? Ajá. Vos cuando marcas un impulso con un retroceso, tenés un punto máximo y un punto mínimo. Te está delimitando o encasillando al mercado, ¿bien? Entonces, y esto es un concepto también para que vayas anotando, tipo de liquidez. Lo que está por fuera, o sea, lo que está por fuera del fractal, del máximo y del mínimo del fractal, se considera liquidez externa, ¿bien? O lo vas a ver en mi gráfico como ERL. Bien, está en inglés, no hace falta traducirlo. Liquidez externa o ERL. Bien, lo que está por dentro, porque vos un fractal, esto lo ves así, voy a dibujar de nuevo al mismo fractal, pero si yo le hago un zoom a esto o cambio la temporalidad a esto, bien, y lo miro en una temporalidad menor, ¿con qué me voy a encontrar? Muy probablemente con esto me vaya a encontrar, con varios impulsos y varios retrocesos dentro del mismo fractal. Bien, Claro. un quiebre de estructura porque el precio generó esa corrección. En una temporalidad menor tiene que haber un quiebre estructural. Me voy a encontrar con algo así. Bien, entonces, dentro del fractal también me voy a encontrar con lo que es esto, que en mi precio lo vas a ver como buy side liquidity. Bien, se escribe buy
en este caso site liquidity, que básicamente significa em, zona de liquidez, ¿bien? Son zonas de liquidez. Nosotros le vamos a decir liquidez interna, más fácil, ¿bien? Pero yo te enseño esto, ¿por qué? Porque en los gráficos vas a ver que está marcado esto, ¿bien? Cuando veas esto, significa que hay liquidez interna. Buy side liquidity es una zona de liquidez interna o int, ahí es la abreviatura de interna, ¿bien? Buy side liquidity interna. Entonces, es liquidez interna. Todo lo que está por dentro del fractal, todos esos mínimos y máximos, todo lo que esté por dentro, va a ser liquidez interna, ¿ok? Buy side liquidity para el caso de lo que es la zona de liquidez de compra y shell side liquidity, ¿bien? Para lo que es el caso de la liquidez de los máximos. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí se entiende. Bien, entonces, esto es muy importante que lo aprendas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la, la reacción que genera el precio, ¿bien? Cuando toma una zona de liquidez interna, ¿bien? A la reacción que genera el precio cuando toma una zona de liquidez externa. Entonces, ¿cuál es más fuerte? ¿Por qué? Porque internamente el precio te puede hacer esto. Por ejemplo, te toma esto y vos vas a decir, bueno, voy a operar la inducción. El precio se mueve a penitas, pero sigue cayendo, ¿bien? Porque tal vez Sí, su objetivo es otro. Bien, tal vez su objetivo es otro. Entonces, si vos operás únicamente viendo lo que es la liquidez interna sin tener en cuenta el contexto macro, lo que vas a hacer es que te vas a llevar, por ejemplo, acá, te vas a llevar el primer stop loss, segundo stop loss, tercer stop loss, cuarto stop loss, ¿bien? Y vas a llegar a creer que no funciona, pero no es eso, justamente es que estás perdiendo de vista el contexto macro. Y acá vamos con el primer tip, ¿bien? El contexto macro lo es todo. ¿Bien? Esto es fundamental. Contexto macro lo es todo. Entonces, ahora bien, es muy diferente y acá este es un ejemplo que siempre pongo. Pensá vos que estás parado frente a una pintura. ¿Bien? Si vos pones tu nariz frente a la pintura, imagínate, estás ahí cara a cara con la pintura. Y yo te pregunto, Eric, ¿de qué se trata la pintura? ¿Vos me podrías decir de qué se trata no, ese no, cuadro? nivel ya que solamente verías un punto, ¿no? Verías un No verías, punto, verías trazos, o sea, verías detalles, pero no entenderías el contexto. Tal vez ves algo azul y pensás que es, no sé, del mar, del océano, y capaz que es un traje. No me podrías especificar, ¿no? De qué se trata. Justamente ese error lo cometen muchos en el mercado, que es, ¿qué cosa? El estar demasiado cerca. Bien, utilizar, en pensar que el contexto se mira en temporalidades micro. Bien, cuando no entendés o cuando el precio no te respeta tus zonas, es por eso, porque no estás entendiendo el contexto. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Así como estás en el cuadro cerca, para entender el contexto, ¿qué tendrías que hacer? Dar un paso hacia atrás. Bien, dar unos pasos hacia atrás. Bueno, dar el paso hacia atrás en el mercado de Forex, ¿qué sería? Subir temporalidades. Bien, cuando el precio no te está respetando tus zonas en micro, es, es generalmente cuando vos ya dominás la liquidez, es porque estás yendo hacia lo macro. Bien, ¿y cómo sé que va hacia lo macro? Bueno, el contexto macro te lo dice todo. ¿Por qué? Vamos a poner el ejemplo acá. Bien, imagínate que esto era lo anterior a tu gráfico. Bien, que esta era la liquidez externa. Bien, el precio tiene un ciclo, generalmente, que es, por lo general, si el precio toma liquidez externa, bien, tiende a ir como mínimo a una zona macro, ya sea un order block, bien, diario, semanal, em, o neutralizar, hacer el ciclo de liquidez externa a liquidez externa. Bien, entonces vos imaginate toda la liquidez interna que el precio va a ir neutralizando, bien, y no va a ir respetando. Entonces, si vos ves que anteriormente el contexto, en este caso del precio, ¿qué sería? Te viene de tomar liquidez externa, ¿ok? Hasta que no llegue a un IRL o eh, liquidez interna macro, ¿bien? IRL significa eso, IRL, que sería igual a Fair Value Gap
¿Sabe lo que es un fair value gap? Mm. No, ok. Imbalance. Ah, el imbalance, ya, claro. Bien, imbalance es lo mismo que fair value gap. Bien, es parecido. Es lo mismo. Vamos a ponerle imbalance. Imbalance diario. Bien. Order block, ¿sabes lo que es un order block? Sí, Bien. Order block diario, o sea, todo de temporalidad macro. Bien. Hasta que el precio no llega a eso, imagínate todo lo que está acá en H1, el order block acá, el decisional, en H1, el, no sé, el breaker, todo lo que quieras llamar. Bien, los mínimos iguales, todo lo que está acá. El precio lo que va a hacer es seguir el sesgo macro. ¿Cuál es el sesgo macro? Tomó liquidez de los máximos macro, tiende a ir por qué cosa? Por la liquidez de los mínimos macro. Bien, respeta ya, la temporalidad en la cual hizo la inducción. Si hace la inducción en diario, el precio tiende a ir a otra zona diaria. Bien, entonces hasta que no llegue a esa zona diaria, el precio va a tener un sesgo bajista. Y todas esas pequeñas inducciones que te vaya dando, que vos veas así, acá tenés un mínimo de H1, imagínate, o de H4, y vos ves, decís, bueno, me dio acá en M5 el precio llegó y me dio el quiebre de estructura. Bien, voy a comprar, siguiendo el concepto de inducción, y el precio te hace esto, sigue bajando y sigue bajando, sí, y sigue bajando, y sigue bajando. ¿Por qué es eso? Bueno, porque el precio seguramente acá acaba de tomar un punto semanal, ¿bien? Y está yendo hacia otra zona macro. Y ahora sí, cuando llega a esa zona, te da los quiebres de estructura y ahí sí sube, ¿ok? Entonces, es muy importante entender el contexto macro. Si toma liquidez macro, va a ir hasta el punto de liquidez macro. Si toma liquidez micro, va a ir hasta el punto de liquidez micro. ¿Se entiende eso? más o menos, no, no he entendido muy bien de todo. Ok. ¿Qué parte te perdiste? Y la toma de liquidez en el contexto micro, a Sí, diferencia de macro. ok, Una vez tomado, por ejemplo, ahí me das el ejemplo de liquidez interna, ¿no? sí. Vamos a En, poner, en esto primer, es diario, ¿bien? Esto es diario, ya, esto va a ser en, no sé, vamos a ponerle H1. ya, Sí, ya. Por ejemplo, en diario he ido a tomar, por ejemplo, hay dos, ¿cómo le llamaste? La subida y la bajada era un impulso y un fractal, ¿no? retroceso es un fractal. Ahí vemos que hay dos fractales. Tiene liquidez externa, liquidez tanto arriba y abajo. Sí, En el primer impulso y el retroceso, vemos que ha generado una liquidez externa. Ahí bueno, no puedo poner mi mouse. El uno, que está en circulito. Ajá, dos, ya, sí, el que está en circulito dice liquidez interna. Externa, ajá, esa de ahí, sí. ¿ya? Bajó hacia y generó una liquidez externa, si no me equivoco, según lo Claro, que está detallado. en realidad acá, o sea, vos me decís que acá cuando baja, te genera la liquidez externa. En realidad vos tenés esto. Esto se cuenta así. Empieza el mercado, sube, vos no sabés cuándo va a dejar de subir. Simplemente cuando Ujú, deja de subir y hace sus cambios estructurales y comienza a bajar y ves que el precio no te supera el mínimo y vuelve a subir y te hace esto, bueno, ahí vos ya tenés el punto más bajo del mercado y el punto más alto. ¿Qué te dio esto? Te dio un impulso y un retroceso. Esto se llama fractal. Bien, claro. Ujú, entonces ahí te deja liquidez externa, perdón, liquidez externa, bien, y liquidez interna. Bien, hasta ya, ahí vamos. Ahora bien, seguimos con el análisis. El precio vuelve a subir. exacto. Después, estamos hablando de una temporalidad macro acá. Ya. Cuando Viene a vuelve a tomar subir, sí. ¿Qué hace acá? ¿Está quebrando estructura? ¿Qué estamos viendo nosotros? ¿Estamos viendo va a hacer un estructura? stop. No, va a tomar la liquidez externa del fractal anterior. Muy bien. Va a tomar la Ujú, liquidez, en este caso, de los máximos. Bien, muy bien. ajá, exacto. Bueno, va a hacer un retroceso para tomar la liquidez del mínimo, del fractal anterior, ¿no? Que dejó en el impulso. En este Ese de caso, ahí. puede ser de este punto. Muy bien, puede ser de este punto. Y acá lo que justamente lo que te explico acá es que el precio tiende a ser dos ciclos, o de liquidez externa a liquidez externa, es decir, tomó liquidez externa acá,
va a ir a por la liquidez externa de acá abajo, la que está marcada acá. O Exacto. de liquidez externa a IRL, que son las zonas de imbalance, order blocks, pero de temporalidad macro, en la misma que tacha el análisis. Bien, si en este caso esta liquidez diaria, el precio va a ir a buscar esa zona de imbalance, bien, o order blocks diarios. Bien, si el precio respeta eso, ¿cómo sé yo que el precio no va a ir a por esta liquidez? Porque respeta esa zona. Bien, si acá el precio, ¿y cómo sé que respeta? Porque me da un quiebre de estructura. Bien, si el precio me da un quiebre estructural en una temporalidad micro, acá, en estas zonas, bueno, yo digo, le fue suficiente con la toma de liquidez de esta zona de acá, el precio va a subir nuevamente a mitigar. ¿A mitigar qué? Y ahí se invierte el ciclo. Puede ser de IRL, ¿ok? A Ya. liquidez externa o de IRL a IRL. ¿Qué quiere decir esto? Si acá tengo o de nuevo, una ineficiencia en la misma temporalidad, bien, que en la cual estoy operando, en este caso es todo diario, y el precio la respeta y ahora sí baja, bien, ¿por qué? Imagínate, llega acá y respeta esta zona. Acá el ciclo puede ser de IRL a IRL, pero si acá, es decir, IRL es todo lo que es imbalance, order block, todo eso, ¿se entiende, no? Ah, sí, Bien, sí, sí. imagínate, en esta subida yo no tengo IRL, lo único que tengo es que el precio me vino, está en un IRL, y lo que tengo acá es el ERL, que es la liquidez externa. Si no tengo, Ah, si no me puede hacer de IRL a IRL porque no existe, porque no hay, me va a hacer de IRL a RL, ¿no? ERL. ¿Se entiende eso? Entonces, Sí, ahí sí, sí, sí. fíjate, eso te lo va dando el precio que te va dando eso. De acá puedo vender con un objetivo macro. Bien, acá puedo dejar Claro, correr pues. mi venta con el objetivo macro. ¿Ok? Hasta el mínimo anterior, ¿no? Que es Hasta, el... hasta el punto estructural anterior. ¿Por qué? Porque este es el RL. Y acá, si el precio me lo respeta, a ver, porque acá ya entra en juego también el tema del cambio de estructura. Si, ¿cuándo sé yo que el precio va a dejar de caer? Cuando el precio me lo diga con su cambio estructural. Bien, porque si acá el Claro, precio, imagínate, me toma este punto de liquidez, hace un pequeño retroceso, pero no me hace un cambio estructural y simplemente sigue cayendo, ¿por qué voy a operar acá una compra? Sí, está bien, me está tomando liquidez, pero no me está generando un quiebre de estructura que me confirme que este movimiento es una inducción. Si el precio no te da comportamiento, bien, no se opera. El precio tiene que dar comportamiento. ¿Qué es el comportamiento? Demostrarte que está bajando en una temporalidad macro, bien, y en una temporalidad micro darte cambios estructurales. Entonces, ¿qué te está confirmando esto? Que el movimiento de la temporalidad macro muy probablemente sea un movimiento de inducción. Yo voy a operar a neutralizar esto, bien. El precio me tomó la liquidez acá de un mínimo, imagínate, bien. Cuando llegó ahí, me dio el quiebre de estructura, yo opero a neutralizar esta liquidez. ¿Se entiende eso? sí, 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 entiendo. Bien, Siempre perfecto. cambia de estructura en una temporada micro, ¿no? En una temporalidad micro. Pero el cambio estructural de una temporalidad micro tampoco lo es todo. ¿Por qué? Porque muchas veces te vas a encontrar con esto, que te cambia la estructura y el precio sigue cayendo. Nuevamente, Mm, te vuelve a tomar. Vamos a dibujar este gráfico. Voy a borrar ya todo esto. Vamos a hacer así, por las dudas, sacamos una captura de esto. ya. Te lo paso ahí a tu chat. Algo de ahí vas a sacar. Vamos a borrar esto. Vamos a seguir marcando el gráfico. Bien, ahora bien, el precio, estamos en el ejemplo bajista. Imagínate acá, te vuelve a tomar otro punto de liquidez por acá abajo, el precio, te vuelve a tomar otro punto de liquidez y te da nuevamente otro quiebre de estructura. Lo que decís, bueno, me volvió a tomar otro punto, me quiebre de estructura en la temporalidad micro, esto está haciendo un movimiento de inducción. Voy a entrar en compra. El precio hace esto, pum, vuelve a bajar. Sigue bajando. ¿Qué está pasando acá? ¿Están fallando los conceptos? Mm, pero ese gráfico sería en micro, lo que Este está dando el ejemplo en gráfico macro. en H1 te lo estoy dando. Los puntos estos son de H1. Ya. Bueno, lo que pasaría es que tomaría el fractal, digamos, la liquidez del fractal anterior, ya que en contexto macro.
podría ser el mínimo anterior de un impulso. Acá lo No, que perdón, no está, retroceder. mira, acá lo que está pasando, para no, esto te lo respondo yo, igual ibas encaminado, pero esto te lo voy a responder yo. Lo que está Ya, pasando es esto. Acá había esta estructura. Esto era una estructura semanal. Bien, semanal era la estructura. ¿Qué hizo el precio? Tomó un punto semanal. Las zonas de H1 van a ser todas inducidas. Las zonas de H4 también tienden a ser inducidas. Las zonas diarias también pueden ser inducidas. Bien, entonces, ¿cuál es mi problema acá? Que yo estoy mirando así el gráfico. Si yo miro así y digo, claro, me está haciendo inducciones acá. Bien, y este es otro consejo. Siempre mirar la izquierda del gráfico. Cuando digo la izquierda del gráfico, ¿qué es? ¿qué Muevo a pasa? la izquierda Bueno, y puedes digo, comprar. ¿qué hay acá? O sea, ¿qué hay acá? Siempre, siempre que vos estés saliendo muy seguido en stop loss, es porque está fallando el contexto macro. Recordá, el contexto macro lo es todo. Grábatelo, eso, ¿bien? Ya, Eso grábatelo. El contexto macro lo es todo, ¿bien? Ahora bien, ¿esto significa que vos vas a operar solamente puntos semanales y vas a esperar a que el precio o te haga la inducción de acá arriba o te haga la inducción de acá abajo? No, no significa eso. ¿Qué significa? Que imagínate, porque esto también, esta estructura puede ser así, ahí estamos. Semanalmente acá el precio había tomado estos mínimos, ¿ok? Estos mínimos ya, semanales. Entonces, el sesgo semanal ahora va a ser alcista, ¿ok? Mi sesgo semanal va a ser alcista. Yo voy a tener dentro de esto máximos, mínimos, máximos, mínimos, máximos, mínimos, máximos, mínimos. Bien, acá también a la izquierda voy a tener puntos estructurales. Bien, si el precio me toma un punto estructural macro diario de H4, bien, y yo veo que me empieza a dar cambios estructurales y sobre esto me empieza a dar ventas, puedo vender, pero no puedo vender hasta este mínimo. Bien, si no me llegó, ¿por qué? Porque esto es el ERL semanal. semanal, ¿no? Ujú. Hasta que no me llegue al IRL semanal, que imagínate está acá, no puedo operar esas ventas en de largo plazo. ¿Bien? ¿Por Claro, qué? claro. Por el ciclo. ¿Se entiende eso, no? Es Sí, de sí, sí. RL a IRL o de Ahí está. RL a RL. Bien, ahí vamos entendiendo. Entonces, hasta que no me llegue a ese punto, yo no voy a operar venta. Bien, no me voy a arriesgar a vender, a intentar, si me da, el precio me está dando ventas, porque te va a dar ventas acá en micro, bien, pero esto es por estructura micro. Bien, por más que sea de H4 diario, sigue siendo contexto micro. Pero puedo operar ventas, bien, pero las ventas no van a ser hasta acá abajo, van a ser hasta los mínimos de H1, los mínimos de un minuto, mínimos de H4, o sea, con ese contexto. Ahora bien, cuando el precio, bien, cuando el precio nuevamente veo que acá me está tomando, esto lo vamos a exagerar un poquito, me está tomando esto, que es liquidez interna y nuevamente acá me empieza a dar cambios estructurales, vuelvo a operar compras, ¿bien? Vuelvo a operar compras. Lo que hago cuando pasa esto, que el sesgo macro, cuando digo sesgo me refiero a que una toma de liquidez en macro te deja una dirección durante una semana, ¿bien? El sesgo macro va a ser que durante toda esa semana el precio está alcista. Cuando vos tenés eso, lo único que tenés que hacer es buscar inducciones, ¿bien? Internas, inducciones internas. Ahora bien, en este ejemplo, ¿qué voy a buscar? ¿Inducciones internas de máximos o inducciones internas de mínimos? Bueno, de mínimo, ¿no? Muy bien, lo vas entendiendo, bien. De mínimos, porque yo lo que quiero, justamente, y acá te voy a hacer esto, es buscar esto, que el precio me haga alguna inducción interna y me genere algún cambio estructural. Imagínate esto una temporalidad menor, para poder seguir comprando. ¿Por qué? Porque el sesgo macro es alcista. Entonces, voy a buscar únicamente inducciones internas para poder estar comprando. Bien, en este caso. Esa es la manera de Claro. operar teniendo en cuenta el contexto macro. Bien, Ya. hasta ahí lo vas entendiendo. Sí, sí. Vamos a pasar al Voy a gráfico. Vamos a pasar a un va. ejemplo gráfico. Bueno, primero necesitas
vas a necesitar mucha práctica de fractales, ¿bien? Tener en cuenta lo que es un fractal macro, cuando hay fractales micro, ¿bien? Esto, si yo este fractal acá bajo H1, me voy a encontrar acá con este impulso, ¿bien? Ujú. Entonces, dentro de un fractal macro, yo evidentemente voy a tener fractales micro. Mirá acá lo que hace el precio. Este fue el que expliqué en la primera clase, toda esta liquidez de los mínimos, ¿bien? Acá el precio toma liquidez. Y fíjate acá, esto es la ERL diaria. Esto es también la ERL, pero ERL de H4 o H1. ¿Bien? Es de Ya, esa temporalidad. Sigue siendo liquidez externa. ¿Bien? claro, Solo que no es tan fuerte como una liquidez externa macro. bien, Pero si el precio te toma una ERL, reacciona, nosotros las zonas de order block, la zona de imbalance, no la vamos a ver por dentro de la liquidez, la vamos a ver por fuera de la liquidez. ¿Por qué? Porque esas zonas sí sirven, pero sirve una vez que el precio neutralizó liquidez, no antes. ¿Bien? Porque generalmente lo que te enseñan a operar Smart Money es justamente, por ejemplo, esto, operar este order block. ¿Bien? Que claro, este es el decisional, ¿no? Es el que rompe la estructura. Acá tenés tu shock, tu voz, tu, no sé, todo lo que quieras llamarlo, market shift, como quieras llamarlo. ¿Y vos qué tenés que hacer? Fíjate, incluso acá, vamos a hacerle detalle a esto. Incluso acá tenés esto. Esto es la liquidez previa al POI. ¿Sí o no? El precio, mirá, ya, llega a la zona, te rompe estructura nuevamente, vuelve a mitigar una vez más, vuelve a darte otro quiebre y el precio sube. Y vos decís, ¿por qué no me funcionó? Si estoy aplicando bien la estructura. Sí, estás aplicando bien la estructura, pero en las zonas no y no en el lugar donde se debe. ¿Por qué? Porque acá el mm, precio lo que acaba de hacer es tomar liquidez de liquidez, los mínimos. Fíjate, la cantidad de acumulaciones. La liquidez, ¿cómo la podés saber? Simplemente si vos trazas una línea y ves que el precio la respeta, ahí tenés liquidez. Bien, cuando vos traces esa bien, línea, yo lo que te recomiendo es que traces el inicio de esa línea. Bien, en el inicio de esa línea está toda la liquidez. ¿Ok? Porque esta es una liquidez en forma ascendente, pero todas estas personas tienen sus mínimos en un punto estructural. Bien, sus stop loss, claro, perdón. los Entonces, el establos, stop ajá, loss está ahí. Bien, las personas que entraban en este punto de acá cuando hay mínimos iguales tienen los stop loss en otro punto estructural, que es este de acá. Las personas que están entrando en este punto estructural tienen los stop loss por debajo de la estructura. Entonces, el ya, barrido que hace acá el precio no es casualidad, es la sumatoria de todos estos stop loss. Bien, ahora bien, el precio acá tomó RL. Puede ir de RL a IRL, habíamos dicho, ¿no? claro, Bien, de RL a IRL. Ahora bien, voy a buscar mi IRL acá, en este caso. Mi IRL un no balance está, puede ser, puede ser este imbalance, tal vez, pero es pequeñito. Bien, ya, pero si hay te das un balance más cuenta, arriba, sí, acá este de acá también ¿no? podría ser este Claro, imbalance. Vamos a poner ese imbalance de momento. Bien, vamos a poner ese imbalance. Bien, el primer fractal, este fractal que te deja el precio luego de una toma de liquidez, esto, este fractal, tiende a ser neutralizado por completo. Bien, si el precio te toma liquidez macro, este fractal que te deja tiende a ser neutralizado por completo. ¿Hasta ahí me seguís? no, 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 explico, no entendí, Bien, vamos de nuevo. Fíjate que acá el precio te deja todo un impulso y ajá, después te genera un retroceso. Esto es un impulso y un ya, retroceso. ¿Qué es eso? un fractal, Un fractal, listo. ujú, Me deja nuevamente acá el precio RL. Bien, pero claro, esto lo vamos a tener en consideración de otra manera. Ahora te lo voy a decir cómo. Bien, entonces el precio acá me está tomando liquidez de estos mínimos. Bien, hasta ahí vamos, de todos estos mínimos. El primer fractal, fíjate, el fractal o el fractal con el que el precio llega a tomar la liquidez es el que el precio tiende a neutralizar por completo. ¿Eso se entiende esa definición? ya, Ahí sí, bien. Entonces, ujú, el fractal con el impulso con el que el precio llega a tomar la liquidez es el impulso el cual después tiende a neutralizar. ¿Por qué? Porque ese es el que te da la liquidez, en este caso, de los máximos. Bien, ese que te está sí, dando esa liquidez, bien, está siendo proveedor
de esa liquidez para poder neutralizar los mínimos. Entonces, neutraliza los mínimos y se va por los máximos. ¿Hasta ahí lo entendés? Bien. Ahora bien, vamos a borrar eso. Ese era el primer punto a neutralizar. Bien. Acá el precio. Fíjate. Toma la RL. De RL a IRL. En la IRL, Ya. ¿te dio alguna forma o te dio algún indicio de que el Quiebre. precio, algún quiebre de estructura o algo de que el ¿No? precio va a caer? ¿O No, la ignoró? no, simplemente la ignoro y sigue subiendo, ¿no? En La, este ign- caso. la ignora y sigue subiendo con fuerza. Si no es de RL a IRL, ¿qué va a ser? De ERL a ARL, RL. ¿no? Perfecto, lo Ya. entendiste muy bien. De RL a RL, el ciclo está completo. Una vez que toma la RL, lo que te digo, el impulso con el cual el precio llega a tomar la liquidez tiende a ser neutralizado. Fíjate, ¿ves? Acá Mm, vos ves order blocks de H4 con su liquidez previa, con todo lo que te dice Smart Money Concept, pero justamente eso es liquidez para el mercado. El primer impulso, o sea, el impulso con el cual el precio utiliza para ir a sacar liquidez, ese impulso lo tiende a sacar el precio. ¿Se entiende? ¿Eso lo entendiste? Bien. sí, sí. Entonces, ahora subo, tomo liquidez, vengo a sacar. Estoy en la RL. De la RL, ¿a dónde puedo ir ahora? ¿A IRL o Ah, próximo ERL, ¿no? perfecto. A IRL o próximo RL, que en este caso está acá marcado con este Shell Side Liquidity. Bien, ¿por qué? Porque estoy marcando, ahí te lo marco. Todo esto lo estoy considerando como un fractal. Bien, si vos subís la temporalidad, Ya. vas a ver todo esto como un solo impulso. Hasta ahí, eso lo ves, ¿no? Sí. Bien. Ahí ya, bueno, después vas a necesitar más cancha, más tiempo, más experiencia, obviamente, pero cuando vos veas que todo esto se mueve así, en una temporalidad macro, si la subís, va a ser todo solo un solo impulso. Bien. Pero bueno, ahora estamos en la RL. Puede ir de RL a IRL. Para ver la IRL, como me tomó un punto diario, voy a ir a la temporalidad diaria. Fíjate acá, esta es mi IRL diaria. ¿Ves eso? ¿Sabes cómo se llama esto? Mm, ¿Este es sin balance? No creo, ¿o sí? Es el imbalance. Vamos a ponerle Ujú. imbalance. ¿Bien? Lo vamos a conocer como Fair Value Gap. Bien, pero le vamos a decir imbalance acá. No pasa nada. Después vamos a ver tema Mm, por tema. De momento, si conoces lo que es un imbalance, está perfecto. ¿Bien? Es eso, un imbalance acá. Esta es mi IRL diaria. ¿Ok? Mi IRL diaria. Es decir, tomó la ERL diaria y puede ir a la IRL diaria, que es esto, ¿bien? O Lord de Block, ya. cualquiera de los dos, el primero que respete, ¿bien? O a la ERL diaria nuevamente. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. ¿Qué hizo el precio acá? Y acá ya te voy a mostrar por qué está la operación que tengo corriendo. Con estos conceptos que te estoy explicando, vos vas a poder tomar esa operación. Eh, Vamos acá. Bien, no sé por qué se me borró, pero es esta la entrada. Bueno, en resumen, esta entrada por ahí es más avanzada, pero ¿qué tendrías que haber hecho vos acá? Acá estamos dentro de la IRL, o sea, todo lo que estamos acá viendo es ese imbalance. Lo vamos a marcar igual, esa zonita, así no queda Ya. perdida. Eh, Vamos a marcar acá con un cuadrito, si no, no se pierde. Ahí está. Bueno, dentro de esa zona roja, bien, todo lo que es la zona roja, el precio, fíjate acá, empieza a caer. Cae, llega a la IRL. Yo por ciclo de inducción sé que el precio hacia acá me da un quiebre de estructura, puedo operar una compra. Fíjate, llega Ya. ahí, me da un quiebre de estructura acá. Bien, Claro. después simplemente queda buscar la entrada. ¿Ok? Queda buscar la entrada. ¿Qué puedes hacer acá? Esperar a que el precio vuelva a ser a un quiebre de estructura interno y ejecutar alguna entrada en un order block convencional. Bien, Mm, y ahí sube. Entonces acá tenés esto que es la toma de liquidez, esto que te está, el quiebre de estructura, es lo que te confirma que esto está siendo una inducción, ¿bien? Pero ¿por qué yo acá
en esta zona bajo la temporalidad a M1. ¿Por qué no la bajé acá? ¿Por qué no le presté atención a los quiebres estructurales acá de M1 o acá? ¿Por qué? Porque en macro, esa zonita, bueno, esa zona de azul Sí, viene a ser el IRL, ¿no? perfecto. Es la zona que me Ujú. interesa, por eso, porque Claro. es la zona macro, porque estoy teniendo en cuenta el contexto macro. Entonces, lo de M1 funciona si solo lo mirás en una zona macro. ¿Bien? Si no lo mirás en una zona macro, te vas a encontrar como caca y miles de quiebra de estructura y no vas a saber a cuál entrarle. ¿Bien? Ya. Fíjate qué tan certero es la temporalidad esta, que es scalping, cuando tengo una zona macro, cuando tengo el contexto macro de la toma de liquidez y todo, ¿bien? Cómo se complementa. Y ahora bien, estoy en la IRL. Vamos a subir esto a diario. ¿Bien? Vamos a subir a diario. El precio está acá, en la IRL. El precio dejó IRL. ¿Hay IRL diaria acá arriba? ¿En este movimiento? ¿En estas dos velitas? ¿Hay una IRL? Mm, según veo, no. No, no, porque ni siquiera fueron dos velas, ni siquiera me dio tres velas como para generarme un imbalance. Entonces, Claro. ¿cuál va a ser el ciclo? ¿De IRL a IRL o de IRL a ERL? A ERL, Perfecto. porque ujú, Porque no ya existe tomó. primero, están a IRL y después no existe por encima la otra IRL. No está. Lo único que está es esto, la ERL. Ujú, Entonces, es muy ERL, probable que que venga a el tomar esto, precio ¿no? venga a tomar esta ERL. Ahora bien, si el Ujú, precio acá me toma la RL, imagínate, con una vela me da un quiebre de estructura y no me genera IRL, bueno, el ciclo va a ser de RL a la próxima ERL. ERL. Y así te vas moviendo entre liquidez. ¿Se entiende eso? Sí, sí, sí. Fíjate Entendí. cómo tenemos la dirección. Bien. En el precio, simplemente mirando lo que es Ya, liquidez. Bien. Es complejo esto. Es complejo. ¿Ok? No está un pienses que es poquito simple. complicado. Es muy Ajá. complicado. Es muy complicado. Muy complicado. Por eso, este es el primer tema y hasta esto te va a demandar, yo te digo, mínimo un mes y medio, 2 meses entenderlo para poder, porque fíjate, el concepto es fácil, si te pones a pensar, liquidez marca mínimos y máximos, pero el mercado, mira acá, cuando empieces a marcarme esto como liquidez externa, negativo, te faltó mirar a tu izquierda, ¿bien? Cuando Claro. empieces a Lo dejé marcarme bien. esas cosas, ahí empieza el juego, ¿bien? Ahí empieza eh, la verdadera complejidad de esto. Son conceptos simples y fáciles de entender, pero son complejos de aplicar en el mercado. Bien, va a demandar mucho tiempo tras el gráfico. Entonces, todo esto que te dije, ahora mismo que se te quede es casi imposible, que se te quede todo. Sí. Esta clase la voy a volver a subir, la puedes ver las veces que vos quieras. Ya te voy a agregar al grupo de mentoría, no te preocupes, ahora te agrego, entre hoy y Ya. mañana, y van a estar subidas tus clases. Bien, entonces ahí puedes repasar todas las veces que quieras esta clase. De hecho, te la recomiendo que la repases varias veces, porque vas a tener dudas que no tuviste ahora. Sí. Em, lo más probable. Y practica con el gráfico. ¿Cuál va a ser tu siguiente tarea? Agarra un par, el par que más te guste. ¿Bien? Puede ser el Ya. euro, puede ser cualquier otro. Agarra dos pares vas a agarrar. Y vas a marcar, primero me vas a contar ese contexto. ¿Qué viene de hacer? Viene a tomar RL, ¿hacia dónde va a ir? ¿Bien? ¿Por qué? Y vas a agarrar una parte al azar del gráfico, por ejemplo, no la actual, sino hacia atrás, me vas a decir, bueno, acá subió hasta tal punto, ¿bien? Entonces el precio de acá tenía un sesgo bajista, ¿bien? Luego acá el precio, al tomarme este punto macro, el precio, ¿bien? Esto es lo que tenés que hacer vos. Vas a jugar con las temporalidades acá, ¿bien? Vas a ir al diario acá, acá el precio me tomó, todos estos máximos diarios me tomó, ¿bien? Acá estuvo tomando esos máximos diarios, entonces el precio desde el sesgo macro tendía a bajar, ¿bien? Entonces, esta estructura, el primer fractal, el primer impulso con el cual el precio llega a tomar esa liquidez, sé que no lo tiene que respetar, ¿bien? Está haciendo el ciclo de RL acá, ¿bien? A IRL macro, IRL. porque esta zona que está acá es un imbalance. La IRL llega al precio y la respeta, me da un quiebre de estructura. Entonces, como no tengo IRL por encima,
macro va a ir de IRL a ERL. Ujú. Acá, cuando me toma esta RL, el precio también me da quiebre de estructura, ahora el sesgo macro es bajista, tengo que aprovechar las oportunidades en venta hasta que, o hasta que me tome el primer impulso con el cual el precio llega a tomarme liquidez, o bien hasta el ciclo que sería en este caso de ERL a IRL, porque acá sí hay, y me la respeta hasta IRL. Bien, si no me la respeta es de ERL a ERL. ¿Se entiende eso? Eso tenés que ir Sí. haciendo, marcar eso. Si lográs hacer eso, cuando logres hacer eso ya tenés un 33% del trabajo hecho. Y ahí pasamos al siguiente Vale. módulo. ¿Bien? Muy importante, y fíjate que yo lo digo por arriba, lo digo rápido, por ahí. Vos decís, ¿qué pasa? ¿O ¿cómo? Pero no se te va a hacer fácil. Bien. Entonces, elegí los dos pares con los que más te sientas cómodo, los que más te gusten, y hace esto. Bien. Que no sea el oro, o sí, inténtalo con el oro. Inténtalo, no te detengas, inténtalo. Ya. ¿Por qué te digo que no sea el oro? Porque el oro, cuando vos lo vayas a analizar, acordate el consejo que te di. La izquierda manda. La izquierda es muy importante. Pero vos te vas a encontrar con esto en el oro. Cuando quiera ver su izquierda quedó acá abajo. Vos vas a estar así buscando a la izquierda acá información y no hay información. ¿Por qué? Porque está el máximo histórico. ¿Bien? Mm, Entonces, ese par es más complejo analizarlo de lo macro, al menos ahora que vos estás recién empezando. ¿Bien? ya. Eh, Así que bueno, de eso y mi operación que va ahí un 1,90. eh, pero fíjate que para hacer eso y dejarla correr, que no fue a propósito que dejé correr la operación, fue por el ciclo de inducciones que te estoy hablando, tenés que entender un entendimiento de liquidez. ¿Bien? ¿Por qué comprar acá cuando el mercado está totalmente cayendo? ¿Bien? No fue por este Claro. order block, no, fue por todo lo que acabamos de ver. Que por ahí vos cuando ves las gráficas, si te das cuenta, simplemente yo marco así. Por ejemplo, marco un punto, dibujo así y dibujo así. Bueno, detrás de ese gráfico, detrás de esta boludez, vos estás viendo la complejidad que existe, ¿no? Sí, Yo quiero llegar a eso como que algo tan complejo, un tema tan potente como este, logres hacerlo sencillo, ¿bien? Que logres ya. llevarlo de esa manera. Ese va a ser el objetivo. Y no, no solo ese objetivo, sino también que lo entiendas. Bien. Entonces, Genial, genial. pregunta, ¿te interesó el tema? Este es el Sí, primer tema. ¿Te interesó? está muy bueno la verdad, muy bueno la verdad. Bien. ¿Ves la diferencia entre analizar entre tendencias y lo que es liquidez? ¿Lográs ver esa diferencia? Demasiada, hay demasiada diferencia la verdad. Y es todo un Pensé que reto. era algo, pensé que era algo, digamos, un poquito Más más fácil. simple, pero creo que viene con complejidad bastante. Es complejo el tema, pero como te digo, ya, a ver, el tema de por sí es complejo. Fíjate que en mi caso, como lo tengo ya varios años asumidos, o sea, en práctica se vuelve simple. Cuando le agarres la mano, se te va a volver muy simple. Te vas a dar cuenta que es cuestión visual, de hecho. Ya. Al principio te va a romper la cabeza, no te va a salir, no te va a respetar ninguna inducción el precio, ¿bien? Y eso te lo voy adelantando. Pero después con el tiempo vas a empezar a encontrar y vas a hacer ese clic y no va a dar vuelta atrás, ¿bien? De momento, eh, hace lo que repasar la clase las veces que sea necesario. Yo que vos la repaso muchísimas veces porque hay un montón de información, pero igualmente vamos a tener muchísimas más clases de este tema. Hasta que no domines este tema no se pasa al siguiente módulo, porque si te das cuenta, se Sí, necesita de sí, dominar esto para poder pasar a lo siguiente. ¿Bien? Entonces, las siguientes clases van a ser igual explicación de order block, explicación de fair value gap, explicación de quiebres de estructura, explicación de cómo marcar bien un fractal, porque todo eso complementa la liquidez. Bien, entonces sí, vamos a ver diversos temas. Después, eh, ¿qué más tenemos que ver? Bueno, quiebres estructurales, algún que otro patrón, ya para ir practicando las entradas por inducción. Y ya con eso sería todo lo del primer módulo. Entonces, ya, dentro de eso, vos tenés que ir dominando la liquidez. ¿Ok? ya, está bien el problema. Bien, Voy perfecto. a practicar más que todo Sí, y voy a hacer backtesting, creo. es mucha práctica y mucho backtesting.
Aprovecha que yo opero en vivo, o cuando no opero en vivo, igualmente, ¿cómo se llama? Utilizar el mercado en vivo y aplicar los conocimientos con el mercado en vivo. Porque el backtesting, quieras o no, por ahí solemos hacer trampa. O sea, ¿por qué? Porque vemos que el precio llegó hasta acá arriba y intenta buscarle, bueno, a ver qué me está tomando. Pero otra cosa es con el mercado en vivo, ¿ok? Porque cuando el Sí, muy mercado está, diferente. cuando el mercado acá estaba bajando, y yo no sabía que se iba a detener acá, ¿bien? O comprar acá abajo, justo acá. ¿Por qué compré acá abajo? ¿Cómo sabía que se iba a detener ahí? Bien, no, no lo sabía. Eran probabilidades, pero tuve que aplicar mi conocimiento. Entonces, bueno, apliqué mi conocimiento por ciclo de inducción y por comportamiento del precio, tendía a subir de nuevo. Bien. Es eso, aplícalo con el mercado en vivo, más que backtesting. Yo lo que te recomiendo es que te sigas conectando a los directos, pero que no le prestes tanta atención a mi directo, sino que le prestes atención a tu gráfico. ¿Ok? Claro, Presta atención a tu gráfico y en tu gráfico utiliza los conceptos que te estoy dando. Bien. Y utiliza el mercado en vivo. Aprovecha. Che, profe, tengo una duda acá en mi gráfico. Creo que estás cumpliendo con este ciclo de liquidez y estoy viendo una entrada. Puede ser válido y yo ahí te lo voy a corregir. Es mucho mejor eso que estar mirando mi pantalla. Bien, porque bueno, sí, ahí vas a claro, claro. cometer tus errores. Así que bueno, te dejo por ahora, Eric. Bienvenido a la mentoría, ahora sí, oficialmente, ya con esta primer clase. Bien, fíjate que va a demandar demasiado tiempo. Em, Y pero bueno, todo eso depende de vos, del tiempo que estés tras la pantalla, de cuánto analices, de qué tan fácil te sea asimilar los temas. Todo ya va a depender de vos. Así que bueno, no te desmotives porque es algo complejo, sino al contrario, que te motive a superarlo, ¿bien? Que sea motivo de superación, de poder entenderlo esto, bien, que no te gane un concepto. Así que nada, bienvenido y gracias por confiar en mí y vamos a darle con todo, ¿vale? dale, David. Gracias, gracias igualmente por la clase, por las explicaciones y la paciencia, quizás que algunos temas no dominan al 100%, ¿no? No te preocupes por eso, que como te digo, yo estoy para esto. Cualquier tema que no comprendas, lo repito 100 veces, no tengo drama. Bien, si necesitas entender algo o ves como muy rápido, decímelo, bien, que yo vuelvo a repetir. Si no entendés algo de una forma, te lo explico de otra, no hay problema. La idea es acá que vos entiendas todo y te saques todas las tus dudas, bien, porque si tenés dudas en el mercado a la hora de operar, eso se resume en cuenta quemada, bien. Lo mejor es Claro, sacarte las dudas acá. Así que por eso no sientas vergüenza ni nada, pregúntame 20 veces lo mismo, por más que crea que es una pregunta tonta, no existen las preguntas tontas, ¿bien? Son las que no se hacen nomás. Hacela nomás. claro. Ya, Eh, y nada, ¿bien? Eso es todo. genial, genial. Gracias, gracias. Dale. Bueno, Eric, nos estamos Vale. viendo. Que descanses. Igualmente, bro. Dale, nos Hasta mañana. vemos. Chau, chau.